Vamos a perseguir los siguientes objetivos: tratar de definir y clasificar las distintas etiologías de insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a describir la fisiopatología y manifestaciones clínicas más frecuentes, y vamos a describir los principales mecanismos de hipoxemia, que es lo que más nos va a atraer la atención. Vamos a compartir algunas definiciones básicas, vamos a repasar algunos conceptos fisiopatológicos de importancia a través de la descripción de la patología en sí, también mecanismos fisiológicos que son de importancia para poder comprender el resto de los conceptos, mecanismos de hipoxemia y semiología básica. Como ustedes saben, la insuficiencia respiratoria aguda es una de las causas más comunes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Se produce cuando el sistema respiratorio ya no puede satisfacer las demandas metabólicas. Clásicamente se divide en tres formas de insuficiencia respiratoria a los fines de poder facilitar su estudio: en hipoxémica, hipercápnica y mixta. La insuficiencia respiratoria hipoxémica se define por una presión arterial de oxígeno menor de 50, de 60 para algunos autores, o una proporción anormal de la presión arterial de oxígeno respecto a la FiO2 o relación PAFI. La insuficiencia respiratoria hipercápnica se define por una PaCO2 o una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio, siempre asociada a acidosis. Y la insuficiencia respiratoria mixta, que transita con hipercapnia e hipoxemia a la vez, es una forma bastante común de insuficiencia respiratoria en pacientes gravemente enfermos, sobre todo en pacientes con patologías crónicas, en los pacientes de EPOC con reagudizaciones de patologías respiratorias crónicas. Sepamos que la insuficiencia respiratoria puede ser aguda o crónica según la duración y naturaleza de la compensación que se pueda producir, y que el diagnóstico siempre es gasométrico, porque se define a partir de la concentración de los gases en la sangre arterial. Vamos a repasar algunas definiciones muy súper básicas, pero que me parece que es oportuno que lo veamos. Ustedes saben que a nivel de la membrana alveolar capilar, la difusión de los gases se produce por gradientes de presión. O sea, la presión dentro del alvéolo de oxígeno es mayor que la presión de oxígeno que hay en el capilar arterial pulmonar. Por lo tanto, se produce la difusión en este sentido, y la difusión de dióxido de carbono en sentido contrario. Es mayor la presión de dióxido de carbono dentro del capilar que dentro del alvéolo, entonces difunde en ese sentido. Entonces, este concepto es importante. La difusión de los gases en la membrana alveolar capilar se produce por lo que llamamos un gradiente de presión. Entonces, la ventilación pulmonar básicamente se da gracias a estas diferencias de presiones. Ustedes saben que la presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, y que sin embargo la presión intrapulmonar o intraalveolar en inspiración va a descender unos pocos milímetros de mercurio para hacer que el aire entre en los pulmones, y durante la expiración, con los alvéolos plenos y bien digamos expandidos, la presión va a superar la presión atmosférica y por lo tanto el aire va a salir. Y la presión intrapleural o intratorácica siempre va a ser subatmosférica, y esto es lo que hace posible el retroceso elástico de la pared pulmonar y la reexpansión en expiración. Otro concepto importante que es física pura es la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión es inversa del volumen. Cuando la presión disminuye, el volumen aumenta, y cuando al contrario la presión aumenta, el volumen disminuye. Esto es por la alta compresividad que tienen los gases. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en algunas patologías donde hay edema hidrostático, por ejemplo en el edema agudo de pulmón,
estas presiones tienden a aumentar y por lo tanto los volúmenes y capacidades pulmonares se encuentran disminuidos. Entonces es importante tenerlos en cuenta cuando estemos pensando en la etiología de la insuficiencia respiratoria. Otro concepto a tener en cuenta dentro de lo que son las leyes de la física para pensar en el intercambio gaseoso, en esto que decíamos que se deben vencer gradientes de presión, es la ley de las presiones parciales de Dalton. Dalton establece que si uno tuviese un recipiente con determinado gas dentro, ese gas va a ejercer una presión dentro de ese recipiente. Si tenemos una mezcla de gases, como es el aire ambiental, cada gas por separado va a ejercer una presión que va a estar en proporción a la concentración de ese gas dentro de la mezcla. Esto es importante para que podamos comprender por qué la presión arterial de dióxido de carbono o la presión arterial de oxígeno es fácilmente equiparable con lo que es la presión alveolar de oxígeno y la alveolar de dióxido de carbono. Si bien no son lo mismo, uno puede, digamos, de alguna manera traspolar o aproximarse en tanto es el reflejo una de la otra. Hoy por hoy es imposible poner un catéter dentro del alveolo y poder medir la presión dentro del alveolo. Sin embargo, uno puede aproximarse bastante conociendo la concentración de estos gases y conociendo el coeficiente de difusión de estos gases en la sangre. ¿Qué factores intervienen en este fenómeno de la difusión? Dijimos que en primer lugar la mayor parte depende de este gradiente de presión entre el aire alveolar y la sangre. Por otro lado, tenemos el mecanismo, lo que, digamos, interviene en la superficie operativa de esta membrana alveolar capilar. Cuando la membrana alveolar capilar se encuentra intacta, indemne, la difusión de los gases se produce libremente. En cambio, cuando hay alguna enfermedad del endotelio, cuando hay edema en la membrana, cuando tenemos los capilares, fenómenos trombóticos o cuando tenemos algún fenómeno de engrosamiento de esta membrana alveolar capilar, esta difusión se va a ver visiblemente afectada. El volumen minuto respiratorio también interviene en la difusión. Ustedes saben que el principal mecanismo de compensación ante la falta de oxígeno, ante la disminución de la concentración de oxígeno, es aumentar el volumen minuto respiratorio. Aumentando la frecuencia se compensa hasta cierto punto la demanda de oxígeno. La ventilación alveolar propiamente dicha, el volumen minuto cardíaco, esto lo vamos a ver ahora mismo con un poquito de más detalle, o sea, sin una bomba que impulse a través de los capilares, por más que tengamos los alvéolos bien ventilados, si no hay una buena circulación, la difusión tampoco se va a producir. Por eso hay un componente cardiovascular que no puede ser ignorado. Cuando hablamos de sistema respiratorio y de insuficiencia respiratoria, hay un componente circulatorio que no se puede dejar de lado. Y de factores estructurales propios de cada situación, como puede ser, por ejemplo, lesiones traumáticas en el tórax o una limitante que ya vamos a ver que pueden ser extrapulmonares también. Entonces, la difusión de los gases a nivel de ventilación pulmonar va a ser siempre por gradiente de presión, ¿sí? Se va a producir difusión en sentido de gas alveolar hacia el capilar pulmonar de oxígeno y va a haber un sentido inverso por gradiente de presión inversa entre el gas alveolar y el capilar pulmonar de dióxido de carbono. ¿Qué pasa, en cambio, cuando hablamos de intercambio sistémico de los gases? O sea, cómo estos gases son transportados por la hemoglobina en los glóbulos rojos hacia las células, hacia, digamos, las células donde, las células de la economía. Esto no va a ser ya por gradiente de presión, sino por gradientes de concentración. Ya estamos hablando de los capilares sistémicos, por lo tanto las resistencias vasculares sistémicas van a ser relativamente bajas como para poder favorecer un intercambio por gradientes de presión. Por lo tanto, este intercambio va a ser por gradientes de concentración.
Entonces estos gradientes van a ser favorecidos si la superficie disponible para la transferencia entre los capilares y el espacio intersticial es activa y está disponible y es de calidad. Cuando hablamos de integridad de las membranas, cuando hablamos de la tasa de hemoglobina disponible para poder transportar este oxígeno y el dióxido de carbono en un sentido y en otro, y por otro lado el coeficiente de difusión propio del gas. Recuerden lo que comentábamos de la ley de Dalton. Bien, entonces todo esto no responde más que a este gráfico de balanza que vemos acá. El aporte de oxígeno a nivel metabólico tiene que representar un equilibrio entre la demanda por parte de los tejidos y el consumo. ¿Sí? Sabemos que en la patología crítica el consumo se ve muy aumentado por los procesos inflamatorios, por los procesos mórbidos en sí mismos. Por lo tanto, si el consumo está aumentado, la demanda va a estar aumentada y por lo tanto el aporte de oxígeno tiene que acompañar estas demandas. Yendo a un esquema probablemente infantil, pero que es sumamente útil, cuando pensamos en uno de los principales indicadores de esta eficiencia de las membranas para el transporte de oxígeno, que actuaría más o menos como que cada glóbulo rojo tiene sus 4 moléculas de hemoglobina que son saturadas en los pulmones a los fines de, en este proceso de intercambio gaseoso y de saturación. A esto llamamos contenido de oxígeno, contenido arterial de oxígeno, que es nada más ni nada menos que, por un lado, tener el cálculo del oxígeno unido a hemoglobina más el oxígeno disuelto en plasma. Como es bastante difícil poder hacer todo este cálculo, medirlo, se puede calcular a través de multiplicando por un lado la tasa de hemoglobina por la constante 1.38 por la saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación que medimos con la pinza en la terapia intensiva. Y a esto se le suma, por otro lado, la constante 0.031 por la presión arterial de oxígeno. Esto más o menos nos da el dato de cuál es el contenido arterial de oxígeno disponible. Por supuesto que esto, si uno dice, bueno, una cosa es tener un contenido arterial de oxígeno adecuado, otra cuestión es saber si ese oxígeno llega a las células. Como puede ser en determinadas situaciones, por ejemplo en el shock, cuando es una enfermedad del endotelio, que hace que el oxígeno, si bien la hipoxemia es tan refractaria que por más que uno sature toda la hemoglobina de la sangre circulante, no llegue a los tejidos. Y acá interviene, digamos, el componente transporte, que es la locomotora de este tren de carga, que está representada por el gasto cardíaco. El transporte de oxígeno es la resultante del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno multiplicado por 10. ¿Sí? Esto es el contenido arterial de oxígeno, aprendimos a calcularlo recién. Hemoglobina por saturación de oxígeno por 1.38. A esto se lo multiplica por el gasto cardíaco y por 10 y tenemos la tasa de transporte. Otra variable es la saturación venosa de oxígeno. La saturación venosa sangre mixta de oxígeno, si bien desde el punto de vista teórico nos puede dar una idea en digamos, diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso de cuánto extrajeron los tejidos para su consumo, cada día se está empezando a dudar un poco de la eficacia en determinados cuadros clínicos de este tipo de medidas. Perdón. Bien, la demanda de oxígeno entonces, la demanda que pueden tener los distintos tejidos es esta diferencia entre el aporte arterial y el remanente venoso de oxígeno. En los músculos, en el músculo cardíaco, en lo que es
Por ejemplo, los riñones tienen más o menos el 20% del gasto cardíaco de toda la economía por minuto, el cerebro consume el 30% y uno puede conocer a través de distintos cálculos la demanda de oxígeno de los tejidos. Pero esto es importante tener en cuenta que también va a estar relacionado con la curva de disociación de la hemoglobina. Ustedes la conocen muy bien, esta curva integra lo que es la saturación de hemoglobina o también la saturometría capilar que usamos al lado de la cama del paciente con la presión arterial de oxígeno. A medida que subimos, aumentamos la presión arterial de oxígeno, la saturación de hemoglobina aumenta. Al principio, en valores bajos o en la zona baja de la curva, para grandes cambios en la presión de oxígeno hay pequeños cambios en la saturación. En cambio, en la parte alta ya estos cambios se hacen menos evidentes. Fíjese, por ejemplo, que una presión de oxígeno normal de 100, estamos más o menos en el 98% de saturación. En cambio, con una saturación del 90%, que uno podría decir se queda tranquilo porque está ahí en el límite, tenemos una presión de oxígeno que ya está rayando lo que definimos como hipoxemia. Entonces, en la parte alta de la curva dijimos grandes variaciones en la presión arterial de oxígeno trae aparejadas pequeñas variaciones en la saturometría. Esto tenerlo en cuenta porque cuando en el contexto de pacientes críticos las variaciones en la saturación tienen que alertarnos tempranamente acerca del estado de oxigenación. Es la herramienta menos invasiva y la que tenemos disponible con más frecuencia. Entonces, entran un montón de variables dentro de lo que definimos como insuficiencia respiratoria aguda. Por un lado, ustedes saben, dijimos que la definición es gasométrica y la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono. Siempre la hipercápnica está relacionada con acidosis y en muchos pacientes crónicos vamos a tener probablemente pH normales porque vamos a tener desplazado el bicarbonato a modo de tampón para compensar esta hipercapnia. En el transporte, tanto la tasa de hemoglobina como el gasto cardíaco, y en lo que es la oferta y la demanda, que es el consumo de oxígeno por parte de los tejidos. Entonces, una definición puramente gasométrica, pero que tiene en cuenta también la demanda de los tejidos, las demandas metabólicas y el transporte. Por lo tanto, hablamos de insuficiencia respiratoria aguda en cualquiera de estas dos situaciones, PaCO2 mayor de 50 o PaO2 menor de 60. Entonces, podemos tener, ya entrando en el terreno de la etiología, dos tipos de situaciones. La insuficiencia respiratoria por déficit de ventilación o por problemas de oxigenación. ¿Sí? Casi siempre los de insuficiencia respiratoria que tienen que ver con problemas de la ventilación tienen que ver con desde la generación del estímulo respiratorio hasta, digamos, las distintas etapas, su transporte, el transporte de este estímulo, la actividad muscular y la pared. Entonces, insuficiencia respiratoria con déficit de ventilación, por ejemplo, en difusión del drive. Pacientes en coma, pacientes con trauma de cráneo grave, pacientes con distintas situaciones o patologías que puedan afectar el estado de conciencia o la variable de disparo. Cuando hay patologías que produzcan alteración de la conducción del estímulo ventilatorio, por ejemplo, en patologías neuromusculares, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, en anormalidades de la pared torácica. Estos son distintos patologías traumáticas o no sé, por ejemplo, cifoescoliosis o lesiones traumáticas, tórax inestable, ballet costal.
Y fatiga muscular, sobre todo estas están representadas por exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas. En cambio, los problemas de la oxigenación, casi todos, la enorme mayoría, son por hipoxemia refractaria. ¿Esto qué quiere decir? Baja concentración de oxígeno refractaria, quiere decir que no responde a administración de oxígeno con los métodos, digamos, más simples, por aumento de consumo, por ejemplo en el shock, por fallo de bomba, insuficiencia cardíaca, por baja tasa de hemoglobina, como en las anemias, o por baja presión barométrica, como ocurre en la altura. Piensen que el mal de altura no se refiere a una baja concentración de oxígeno, la concentración de oxígeno en el área ambiental acá en Mar del Plata o en la cima de la Concagua es 21%, lo que varía es la presión barométrica. ¿Y por qué produciría insuficiencia respiratoria? Precisamente porque aumenta el trabajo ventilatorio, poder mantener la presión arterial de oxígeno, siendo la presión barométrica más baja. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, lo más habitual es que hablemos de tres tipos. O sea, esta es la definición clásica, antigua, de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿sí? Que habitualmente la anomalía fisiológica subyacente es consecuencia de un desajuste en la ventilación alveolar, ¿sí? Que puede producir una presión arterial de oxígeno menor o igual de 50, 60 para los criterios de la mayoría de los autores modernos, o una relación PAFI anormal, esto es por debajo de 200 para definiciones de distrés. Insuficiencia respiratoria hipercápnica, que hablamos de concentraciones de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio asociada a acidosis, y mixta cuando tiene componentes de ambas clasificaciones. Bien, definimos entonces hipoxemia como uno de los principales mecanismos de insuficiencia respiratoria en el ambiente de las terapias intensivas, y hablando siempre de la variable aguda de la insuficiencia respiratoria. La hipoxemia, tanto si la tomamos con criterio gasométrico, menor de 60 dijimos, o saturación de oxígeno menor de 90. Las causas son estas 5 que ven acá. Inhalación de una mezcla de gas hipóxico o baja presión barométrica, que es el caso de la altura que decíamos hace un momento, que es de todas es la que es menos frecuente. La inhalación de mezcla de gas hipóxico puede ser por inhalación de monóxido, de vapores, de humo. Hipoventilación alveolar, que es bastante frecuente en las disfunciones del drive, en los estados comatosos. Cuando hay alteración en la difusión alveolar de oxígeno, esto es algo que intervenga en este gradiente de presiones que describíamos al comienzo. Y las más frecuentes, lo que son los desbalances de la relación ventilación-perfusión y el cortocircuito o shunt. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Acá vemos 4 esquemas de que son de distintas unidades alveolares. La unidad alveolar normal es este alveolo redondito, bien tenso, lleno de gas, en contacto muy íntimo con un capilar que tiene la circulación libre. Cuando hablamos de unidad de espacio muerto, hablamos de situaciones donde puede haber algún tipo de oclusión en el capilar arterial pulmonar, por ejemplo, un tromboembolismo, donde hay una ventilación adecuada, pero la perfusión está alterada. Esto es bastante frecuente también de una, digamos, como causa y una iatrogenia, que es cuando existe el fenómeno de hiperinsuflación pulmonar o de hiperinsuflación dinámica, cuando se acumula presión dentro de los alvéolos y que terminan colapsando a los capilares.
Las unidades de shunt o unidades de derivación son aquellas donde la sangre pasa sin oxigenarse por un capilar que puede estar o lleno de líquido, como en el distrés, o colapsado. Y las unidades silentes, que son que no hay ni perfusión ni ventilación. Desde ya que estos son fenómenos esquemáticos, los que ven aquí en la pantalla. En un pulmón pueden convivir los 4 tipos de unidades, porque normalmente los pulmones, ustedes saben, intentamos ventilar de una manera homogénea algo que es intrínsecamente heterogéneo. ¿Sí? Así que lo importante aquí es que tengan en cuenta que habitualmente la anomalía fisiológica subyacente en la insuficiencia respiratoria hipoxémica es consecuencia de un desajuste de lo que llamamos el BQ, la ventilación alveolar y la perfusión pulmonar, ¿sí? Como se ve en la unidad de espacio muerto, en la unidad de derivación. El efecto fisiológico de este tipo de desajuste es la hipoxemia. Entonces, los procesos patológicos que causan obstrucción progresiva o atelectasias, como neumonía, broncoaspiración, edema pulmonar, disminuyen la cantidad de oxígeno disponible para su captación en la vía aérea distal. Aun cuando el flujo sanguíneo hacia estas unidades anormales tiende a disminuir, habitualmente no lo hace de manera tan marcada como la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Así que esto lo que hace es permitir que haya una mayor proporción de sangre menos oxigenada que retorna al corazón izquierdo. Esto llamamos shunt de derecha a izquierda, ¿sí? Bien, acá es como una especie de comparativa, o sea, siempre tengan en cuenta que las alteraciones de la relación ventilación-perfusión son las más frecuentes. El efecto shunt, la sangre carboxigenada pasa sin oxigenarse por el alvéolo, y en las alteraciones del BQ propiamente dicha hay alguna situación en el alvéolo que impide que la sangre que puedan difundir los gases hacia el capilar. Y las causas menos frecuentes, alteración de la difusión de los gases, ¿sí? Por alguna situación, edema del intersticio, alguna situación que interfiera en la unidad alveolo-capilar, por hipoventilación alveolar, que es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, en el postoperatorio, pacientes que están muy dormidos, ¿sí? Y por disminución de presión barométrica. Bien. Respecto de las insuficiencias respiratorias hipercápnicas que transcurren con una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio, es interesante poder calcular para poder diferenciarlo ante una situación de semicompensación en el estado ácido-base en los vasos sanguíneos, poder hacer el cálculo de lo que es la ventilación alveolar minuto. La ventilación alveolar minuto al volumen corriente o volumen tidal, uno le resta el volumen de espacio muerto instrumental que pueda llegar a tener y lo multiplica por la frecuencia respiratoria. Si esto en el caso de que el paciente esté en ventilación mecánica lo hacen los ventiladores automáticamente, no hace falta entrar a hacer estos cálculos porque el espacio muerto fisiológico está calculado, digamos, cuando uno hace el cálculo de estatura y de peso teórico del paciente, y todo lo que es volumen de compresión de mangueras y tubos que tienen los ventiladores lo compensan. Pero hay que tener en cuenta que en aquellos pacientes que no están en ventilación mecánica, que hay situaciones que aumentan el espacio muerto. Por ejemplo, la hipovolemia, el bajo minuto cardíaco producen efecto de espacio muerto. O sea, lo que decíamos hace un momento, alvéolos bien ventilados, pero capilares pobremente perfundidos. La embolia pulmonar es el caso más clásico y las presiones altas en la vía aérea por esto de que el alvéolo
se distiende demasiado y colapsa el capilar. Para poder diferenciar la insuficiencia respiratoria, si es hipoxémica o si es hipercápnica, se hace el cálculo que se denomina gradiente A menos A, que es esta cuenta que ustedes ven acá, que es interesante, es útil que uno lo tenga. Hay aplicaciones que lo calculan para los celulares, si no, lo que somos más viejitos usamos libretas. La presión alveolar de oxígeno, fíjense que es una ecuación que tiene dos partes, es la fracción inspirada de oxígeno multiplicado por la presión barométrica menos 47. A este término se le resta la PaCO2 multiplicada por 1.25. Lo normal es que este gradiente, esta diferencia alvéolo arterial en adultos jóvenes sea menor de 10 milímetros de mercurio. Y en la población general de UTI se acepta menos de 20. Esto, que tengamos un gradiente alvéolo arterial de oxígeno normal, sugiere que la causa de la insuficiencia respiratoria es hipoxémica e hipercápnica, ¿sí? Y un gradiente alvéolo arterial aumentado sugiere que la alteración es del BQ. Esto va a merecer distinto tipo de intervención. ¿Sí? La hipoxemia hipercápnica se soluciona con oxigenoterapia. Las alteraciones del BQ requieren otro tipo de intervenciones que van a ser más orientadas a la patología de base. Sepan que la utilidad de este cálculo es limitada, porque la oxigenoterapia distorsiona esta interpretación. Digamos, más que nada porque todo paciente con insuficiencia respiratoria va a estar con oxígeno y no es ético sacar el oxígeno para poder tomar una muestra de gases en estado basal con aire ambiental. Por lo tanto, siempre tener en cuenta eso. Las manifestaciones clínicas clásicas, la alteración del estado mental habla a las claras de que el oxígeno no llega en cantidad y en calidad, o sea, el agua no llega al tanque. Los signos de aumento del trabajo respiratorio, esto es, todos los signos clásicos que ustedes conocen. Tiraje intercostal, respiración paradojal, contracción de los esternocleidomastoideos. Saben que aún pacientes en ventilación mecánica pueden mostrar signos evidentes de aumento del trabajo respiratorio, que inclusive lo que es la retracción de los músculos subclavios y esternocleidomastoideos se palpan antes de poder ver la contracción. Que muchos pacientes aún en ventilación mecánica pueden mostrar aleteo nasal. Estos son todos signos de aumento del trabajo respiratorio. Fase expiratoria prolongada con utilización de músculos en la expiración. Esto hace que haya una inversión de energía en el acto de la expiración, que hace que indirectamente se consuma, la necesidad metabólica aumente en trabajo muscular. La taquipnea es el signo de complicaciones más frecuente. Es sumamente sensible, más no específico. El aumento de la frecuencia respiratoria no nos dice qué se está complicando, pero algo se está complicando. Entonces, en todo paciente que esté en observación, que esté, digamos, en una situación, en una guardia de emergencias, que lo tengamos en una sala de internación, el aumento de la frecuencia respiratoria nos tiene que llamar la atención, nos tiene que encender las luces amarillas que algo está pasando. La frecuencia respiratoria es acaso de los signos vitales el más despreciado, sin embargo es también el más sensible. Tardíamente, también la bradipnea es ya signo de claudicación, de agotamiento. La cianosis, recuerden que es un signo tardío, que se la coloración azul de las mucosas y de la piel, esto es un signo tardío, o de manifestación de patología crónica, circulatoria, respiratoria, diaforesis, taquicardia y todos los signos que ustedes conocen de liberación de catecolaminas en, digamos, etapa aguda.
Tengan en cuenta que el modelo de respiración paradojal es uno de los signos más frecuentes de insuficiencia respiratoria, que es la retracción diafragmática en inspiración. En inspiración normalmente el diafragma baja para aumentar los diámetros pulmonares. En cambio, en la paradojal sube porque el paciente se esfuerza con el abdomen para poder inspirar y ensanchar el tórax. Por lo tanto, la inspiración paradojal tiene que ser observada. 2 palabras acerca del tratamiento. Esto va a ser tratado por otros docentes. La oxigenoterapia es en cualquiera de sus formas, yendo, digamos, de lo más simple a lo más complejo, desde dispositivos de bajo flujo a dispositivos de alto flujo, con presión positiva o sin. Eso dependerá de la severidad de la enfermedad. Y fármacos coadyuvantes dependientes de la etiología, ¿sí? Beta-2 agonistas o anticolinérgicos, esto es broncodilatadores, todo lo que ustedes conocen, corticosteroides dependiendo de la patología clínica de base, antimicrobianos, antivirales dependiendo si tenemos una situación, una infección, una situación de... esta fue la anterior. Bien. Aquí les dejo alguna bibliografía recomendada. Ya fue enviado material, un par de apuntes para que tengan ustedes disponibles. Así que, bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles la atención y disponible para cualquier consulta que gusten de compartir.